Efectivamente hay una polarización en su país. ¿Significa que puede profundizarse y hacer difícil la gobernabilidad futura de Bolivia? En términos parlamentarios, no, porque el movimiento al socialismo ha obtenido una amplia mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así No es. tiene los 2 tercios, pero los 2 tercios son, bueno, son un voto importante para ciertas decisiones gubernamentales, pero la mayoría de las leyes se aprueban solo por mayoría absoluta. Entonces tiene la posibilidad realmente de gobernar sin trabas en esta gestión. Incluso cuando hacemos un análisis de esta elección reciente, decimos, se ha producido un desempate en esta polarización, un desempate en favor del movimiento al socialismo. Tiene, sin embargo, muchos factores críticos en la sociedad, no solamente en los sectores movilizados que han peleado por la democracia, que hoy están viendo al movimiento al socialismo con mucha distancia, sino también en sus propias bases, estos sectores sociales que están pidiendo que se recupere el espíritu con que el MAS llegó al poder el año 2005, defendiendo los intereses de los indígenas, de los sectores más pobres y que se fue diluyendo. No se olvide que durante la gestión de Morales también hubieron serias contradicciones con los propios indígenas por el tipo de proyectos que el MAS propiciaba. Entonces, estas grietas, estos problemas se vienen de la sociedad, de una sociedad que está realmente desorganizada y en este momento desalentada, digamos, la que estuvo con una posición opuesta al MAS, pero lo más complicado es administrar sus propios sectores sociales. Y yo no vería una amenaza de ingobernabilidad, por ejemplo, en los opositores. Me parece que los partidos opositores son muy débiles, han mantenido, si usted se fija los porcentajes, cuando Evo Morales llega al poder en el 2005, gana con 53%. Hoy Luis Arce Catacora ha ganado con 55%, una votación muy parecida, y la oposición tenía un 28%, hoy tiene 29%. Son otros actores, otros partidos, otros personajes, pero el voto duro por la oposición se ha mantenido entre un 25 y 30%, pero con muy poca capacidad de hacerle frente al MAS, de poder incidir realmente en las políticas públicas. Entonces, las verdaderas amenazas a la gobernabilidad no están tanto en los partidos opositores, no están en realidad, sino están en la propia sociedad y sobre todo, diría yo, ahora en sus propias organizaciones que han demostrado que son una diversidad, que no son un bloque monolítico detrás de una decisión vertical de un líder. Eso es muy bueno porque está mostrando que hay, digamos, posibilidades de pensar en la democracia a partir también de esta autonomía nueva que recuperen los movimientos sociales que son su base. Más allá de los muchos méritos o los regulares méritos de Luis Arce en el éxito económico de años pasados, lo cierto es que hoy día la situación económica del país es muy distinta y la bonanza de ayer no es la realidad de hoy. Aquí hay, supongo, un inmenso desafío para el presidente. Exactamente. El país que gobernó Evo Morales y en el cual Luis Arce Catacora fue su ministro más importante porque él era ministro de Economía, no es el país que tenemos hoy en ciernes. Incluso el nuevo futuro presidente de Bolivia en una entrevista hace pocos días ha admitido la dificultad grande que ve él en la economía boliviana. Nunca he visto, dijo, una recesión tan fuerte de aproximadamente menos 11% en la economía boliviana y hay que enfrentar esa situación ahora. Tienen recursos, obviamente, para hacerlo, como aquellos que utilizaron en su momento, como acudir a préstamos internacionales, por ejemplo, pero evidentemente el precio de los productos de nuestras materias primas ya no es el mismo. Los países están con sus propias urgencias para poder facilitarnos condiciones a nosotros para salir adelante. Es una situación evidentemente mucho más difícil y peor si pensamos, como les ha sucedido en Europa, esta segunda ola de contagios que todavía no la hemos tenido en nuestros países. Estamos todavía viviendo una suerte de pausa, de disminución de contagios, pero todos sabemos que esta segunda ola lo más probable es que también vaya a remeter sobre nuestros países y este gobierno va a tener que enfrentar también esta nueva situación. No es en absoluto fácil el desafío y también por eso, ¿no? Se
se convoca un poco a que el MAS tenga esta actitud más inclusiva respecto de sectores empresariales, sectores gremiales, incluso los partidos opositores, cívicos del país, para que entre todos se pueda generar una mejor condición estatal para enfrentar esta urgencia. Y un detalle más que quizás sería bueno mencionar: el año 2021 están anunciadas elecciones a nivel subnacional en Bolivia, para gobernadores y para alcaldes. Esta elección también ha sido postergada un año, pero están ya ellos con una postergación de sus mandatos. Entonces se ha anunciado para mayo esta elección. Esto va a significar también un desafío para las fuerzas políticas y para el propio MAS, ¿no? De rearticular fuerzas y ver cómo queda conformado este escenario subnacional en Bolivia, ¿no? También de eso dependerá la posibilidad de generar mayor gobernabilidad, en este caso territorial. Hay un factor, José, que me gustaría destacar también. Hay sectores en Bolivia extremadamente radicales que no están aportando a este momento tan difícil, que son, por ejemplo, los movimientos cívicos del Oriente, que vieron en su candidato Luis Fernando Camacho como la luz al final del túnel, ¿no? La salida, el ingreso al Estado. Pero es un candidato que obviamente ha demostrado que tiene un peso absolutamente regional, no tiene un perfil nacional ni la capacidad de, digamos, dar este salto de su movimiento cívico de reacción a la crisis el año pasado a la candidatura a la presidencia. Hay una distancia muy grande, pero hay sectores alrededor del movimiento cívico cruceño, sobre todo muy reacios al gobierno del MAS, han estado propagando discursos muy racistas que han evidentemente generado reacciones muy adversas de la sociedad en su conjunto, y que son voces que quisiéramos verdaderamente también llamar a la reflexión para que ellos se integren en una mejor comprensión de la realidad boliviana. Yo quiero terminar retomando estas últimas palabras suyas, lo del racismo. Visto desde afuera, uno podría imaginarse que la presencia del gobierno de Evo Morales, de una u otra manera, contribuyó a disminuir en el país, más allá de la posición de Camacho, como usted menciona, a disminuir las cuotas de racismo y de discriminación en contra de la población fundamentalmente indígena. ¿Es alentadora esa realidad o estamos igual que antes? Bueno, mire, este tema del racismo y la exclusión es uno de los problemas más serios de la historia de Bolivia, que no lo hemos podido resolver ni con las guerras de la independencia, ni con la revolución del 52. Hay una fuerte mentalidad racista, colonial, en muchos sectores todavía de las élites bolivianas, y que se expresa en momentos de tensión, como ha sucedido este año último, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la aprobación de la nueva Constitución y el Estado plurinacional, con la inclusión que significó la presencia del propio Evo Morales como presidente y los sectores sociales en el gobierno, se han logrado grandes avances en términos sobre todo normativos. Tenemos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, tenemos entidades estatales encargadas de recoger denuncias, de ir procesando esta situación. Se ha avanzado de manera importante, y creo que la señal de esta votación de hace pocos días también es una señal contra ese pensamiento racista, y eso es muy importante. Sin embargo, estos temas relacionados más con las actitudes, con la cultura de las sociedades, no se transforman por una ley o por una norma. Persiste de manera muy fuerte esta división en la sociedad, y que cuando se politiza lleva a extremos muy graves de confrontación, porque genera reacciones de ambos lados. Entonces, es un tema pendiente en Bolivia, muy sensible, se ha vuelto a presentar hoy, y bueno, esperemos que por eso yo hablaba de la necesidad de que estos sectores extremos, como los cívicos de Santa Cruz, depongan esta actitud, porque en absoluto colabora a que Bolivia vuelva a retomar esta bandera de la integración, de
de la convivencia, de la cohabitación, de esta pluralidad de culturas que tenemos y que merecen un lugar y que la Constitución les ha dado por primera vez en la historia un lugar. Pero mire, es una paradoja, pero ni el propio gobierno de Evo Morales en muchas circunstancias ha respetado estos derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Ha pasado por encima, por ejemplo, con el conflicto del TIPNIS y otros parecidos. Entonces, bueno, creo que es una asignatura pendiente para todos, no solamente para estas élites, sino también algo curioso que le comento casi como anécdota. Al interior del MAS, cuando hubo la crisis del año pasado, hubieron muchas voces de diputados, senadores que expresaron que eran discriminados dentro del propio legislativo por los propios dirigentes del MAS, que había caído en la cúpula de unos intelectuales que nunca los habían tomado en cuenta y eran las voces ocultas, silenciosas, anónimas, que apoyaban con el voto, pero que nunca se sintieron realmente con una posibilidad de hablar por sí mismos. Entonces, este tema del racismo hay que hilarlo más fino, no solo apuntar a las élites tan, digamos, tan disonantes, tan claras, que hablan, que emiten estos discursos, sino también revisar en otros lugares de la sociedad boliviana cómo esto se está reproduciendo de distintas maneras y que hay que atacarlo en distintos ámbitos.